Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. En este capítulo de Naturaleza Paraguay, la especie elegida es el dorado, o más comúnmente conocido como tigre de los ríos, por su capacidad de lucha increíble. Además, haremos un gran recorrido por el precioso río Paraná, para luego llegar a Humaitá y enriquecer nuestro conocimiento sobre su historia y todo el turismo de su zona. Este bloque es presentado por Productos Náuticos Mercury. Nombre científico: Salminus brasiliensis, sinónimo Salminus maxillosus. Español: dorado, damita, tigre de los ríos, guaraní: pirayú. El dorado es una especie nativa de Sudamérica que habita las aguas tropicales y subtropicales de las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, Chaparé y Mamoré. Este tigre de los ríos es un pez crassiforme de gran tamaño, por lo cual es uno de los principales objetos de pesca en los diversos países sudamericanos junto con las distintas especies de surubí. Es una de las presas más exigentes de la pesca de agua dulce en el mundo. Ella puede llegar a superar el metro de largo y alcanzar hasta 25 kilos de peso. Posee una fuerte musculatura que se debe a su hábitat. Por esa razón, los rápidos fluviales hacen que su captura sea difícil. La pesca intensiva, deportiva y comercial ha mermado sensiblemente su población en el río Paraná, que fuera antiguamente su principal reservorio, y los daños ecológicos causados por la represa de Yacyretá han agravado la situación, aunque actualmente su pesca está controlada, existiendo veda en la época de reproducción y restricciones al tamaño mínimo de las piezas cobradas. Los dorados corresponden al género Salminus, nombre que reciben por su fisionomía similar a los salmónidos, pero de ahí a que pertenezcan a la misma familia ni un ápice. Más bien son carácidos, por lo que su parentesco está dado con especies tales como las pirañas, palometas, dentudos, entre tantísimos otros. La Salminus brasiliensis es un pez de cuerpo salmonoide, robusto, moderadamente comprimido lateralmente. Los ejemplares registrados de mayor tamaño rondaban los 11 diámetros y 25 kilos de peso. La cabeza es grande, hasta un cuarto de largo total, de forma aproximadamente cónica, con el frente superior oblicuo. La boca alcanza aproximadamente la mitad de la cabeza y muestra dientes fuertes de forma cónica. Sus ojos son pequeños y están ubicados en posición retrasada. Los opérculos son de buen tamaño, presentando estrías radiales.
El dorado posee un abdomen largo. La aleta dorsal se ubica hacia la mitad del dorso. La adiposa es casi inexistente. Las ventrales se colocan tangencialmente por delante de la inserción de la dorsal, mientras que la anal está próxima a la caudal, que es poco lobulada, con los radios medios elongados. El pedúnculo de la cola es potente y robusto, como corresponde a su hábito de veloz nadador. Está recubierto de escamas grandes, algo mayores junto al pedúnculo caudal, amarillo anaranjado en el opérculo. Con el dorso ligeramente más oscuro y con reflejos verdosos y el vientre plateado o blanquecino. Cada escama en el flanco presenta una pequeña mancha de color pardo oscuro. Las aletas son anaranjadas con un reborde de color carmesí. Una mancha negra faja el extremo de los radios caudales. El dorado es un voraz predador. Habita las fuertes corrientes que se forman en bajadas pedregosas o desembocaduras de afluentes, donde su superior musculatura le permite maniobrar con más facilidad que sus presas, en general otros peces, y atacar cuando éste está desprotegido en la corriente. Estos peces suelen realizar importantes migraciones para que, con la actividad desarrollada, produzcan una hormona imprescindible para culminar su madurez sexual. Por ello sería raro que en ambientes completamente cerrados exista una multiplicación de la especie, aunque la naturaleza encuentra la manera de abrirse paso. La migración también posee un objetivo muy importante: seguir a sus presas favoritas, en especial al sábalo. Otras especies que captura son la boga, el bagre y la palometa, así como crustáceos. Para la reproducción remota, la corriente en la migración llamada piracema, a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre. Varios machos siguen a cada hembra, cortejándola. En el ritual de cortejo, los ejemplares saltan, despegándose del agua en una imagen distintiva. La fecundación es externa, depositándose hasta 200.000 huevas en una puesta. No cuidan las huevas, depositadas en sitios correntosos, de las que tras una incubación de un día eclosionan los alevines, de unos 5 milímetros de longitud. La madurez sexual se alcanza en el segundo año para los machos y el tercero para las hembras. Los especímenes inmaduros se alimentan de protistas y luego de crustáceos o insectos. Los dorados pueden alcanzar los 14 años de edad. El río Paraná es un río de América del Sur que atraviesa la mitad sur del subcontinente y forma parte de la extensa cuenca combinada del Plata. Posee una superficie de 2.582.672 kilómetros cuadrados y una longitud de 3.940 kilómetros. Esta cuenca recoge las aguas de la mayoría de los ríos del sur del subcontinente. Es la segunda cuenca más extensa de Sudamérica, solo superada por el río Amazonas. La unión de los ríos Paraná y Uruguay forman el estuario denominado Río de la Plata, donde el Paraná desemboca en un delta de constante crecimiento, producto de los sedimentos que aportan principalmente los ríos Paraguay y Bermejo. Fluye hacia el suroeste, marcando el límite del estado de Mato Grosso del Sur con la de São Paulo y Paraná, hasta la ciudad de Salto del Guairá, desde donde demarca la frontera entre Brasil y Paraguay, en una extensión de 190 kilómetros hasta la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil. Desde ese punto, en la confluencia con el río Iguazú, pasa a ser límite entre Argentina y Paraguay. Aquí el río describe una amplia curva que lo desvía hacia el oeste hasta su confluencia con el río Paraguay, donde gira bruscamente hacia el sur, internándose completamente en territorio argentino hasta su desembocadura en el Río de la Plata.
Tras la represa de Yacyretá, el río presenta una clara dirección hacia el oeste, ensanchándose progresivamente y ramificándose en varios canales que forman gran cantidad de islas fluviales, hasta unirse frente a Paso de la Patria con el río Paraguay. Las variaciones de caudal del río dependen de las precipitaciones. El Paraná atraviesa zonas con distintos tipos y variedades climáticas. El curso superior presenta una creciente anual durante el verano, mientras que los cursos medios e inferior ven modificado su régimen por los aportes del río Paraguay, lo que provoca una segunda creciente durante el invierno. Asociadas a lagunas, bañados y cursos hídricos, hallan hábitat propicios diferentes aves acuáticas, entre las que podemos reconocer al embiguá, el canao, la garza blanca y el pato siriripampa como los más abundantes. La vegetación nativa característica del valle de inundación del río Paraná Medio es una ramificación de la ecorregión de la selva misionera o paranaense, y sus selvas o bosques marginales se extienden hacia el sur, formando angostas galerías a lo largo de los ríos Paraná y Uruguay, penetrando hacia el oeste por todos sus afluentes, esteros y lagunas. También existen una influencia de especies vegetales del espinal. Cubriendo las costas de las lagunas y bañados se hallan diversas comunidades vegetales, entre las que se destacan los varillares de duraznillo blanco, juncos, cataizales, pajonales, y en aguas profundas aparece el camalotán. En los sitios más altos se desarrollan otras especies como el ceibo, el laurel del río, que enriquecen la composición de estos bosques, que presentan también un estrato herbáceo de gran importancia. Arbustales de espinillo, chilcas, rama negra, sarandíes y pastizales de cortadera, totora, espadaña, carrizo, canutillo y numerosas especies de gramíneas. Humaitá es una ciudad del departamento de Ñeembucú. La misma se encuentra asentada en un recodo del río Paraguay sobre la margen izquierda. Fue fundada en el mes de febrero de 1778 por orden del gobernador español Pedro Melo de Portugal en tiempos de la colonia. Se cree que su nombre deriva de las palabras guaraníes Umá, antigüedad, e Itá, piedra, lo que sería piedra antigua. Se encuentra a 341 kilómetros de Asunción y cuenta con una población de 2.000 personas aproximadamente. Esta es una ciudad histórica que representa el espíritu luchador de los paraguayos, ya que desde la fortaleza de Humaitá, las fuerzas del mariscal López aguantaron heroicamente la embestida de los bombardeos aliados durante la Guerra de la Triple Alianza. La principal actividad de sus habitantes es la ganadería y la agricultura en menor medida. Hasta inicios del siglo XX, Humaitá fue una ciudad importante gracias al tráfico fluvial, pero hoy ya los barcos no tocan sus costas. Sin embargo, el antiguo puerto sureño sobre el río Paraguay conserva reminiscencias de una floreciente época. Sus viejas edificaciones hablan del esplendor alcanzado. Uno de los caserones más representativos data de 1884. Se construyó como local de una gran tienda que habría sido de las más modernas. Sus aberturas exhiben rejas de hierro forjado con diseños decorativos. Lleva años de abandono y se halla prácticamente en destrucción. La
gran inundación en 1983 que afectó a todo el departamento del Ñeembucú causó estragos en las edificaciones de adobe de Humaitá. Las aguas del río Paraguay terminaron por derrumbar las casas que resistieron a los bombardeos aliados. El ex cuartel del mariscal Francisco Solano López tampoco se salvó. El patrimonio histórico de la ciudad es muy importante, ya que fue partícipe activa, como prácticamente ninguna ciudad, de gran parte de la guerra contra la Triple Alianza. Durante la contienda, la fortificación de Humaitá controlaba el acceso por vía fluvial de la capital, Asunción, constituyéndose en el más poderoso y temido complejo de defensa paraguayo. El sistema de Humaitá fue iniciado por Carlos Antonio López y gracias a su ubicación estratégica en una cerrada curva del curso del río, se construyó en un temible complejo de defensas, tanto por tierra como río. Además, en esta ciudad estuvo montado el cuartel general del mariscal Francisco Solano López. El poderoso complejo defensivo en su núcleo estaba artillado por el lado del río con más de 80 piezas y al lado de la tierra por más de 100 que cruzaban fuegos con el reducto en el lado opuesto del río. Desde la fortaleza de Humaitá se pudo sostener la invasión enemiga durante 2 años. Solo cuando, producto del desamparo y el desgaste, después de sufrir hambre, enfermedad y verse sobrepasados en cantidad de hombres, Humaitá fue abandonada por los paraguayos y fue ocupada por las tropas brasileñas el 25 de julio de 1868. Desde ese día fue utilizada como base de operaciones de campañas de los aliados. En Humaitá aún queda una gran cantidad de vestigios, como sables, botellas y un sinnúmero de artículos que son expuestos en varios museos privados, así como en el Museo Histórico de la ciudad, que funciona donde fuera el cuartel del mariscal López. Debemos aclarar que el Museo del Cuartel no es la construcción original, sino que es una reconstrucción inaugurada en el 2004. Uno de los principales atractivos turísticos son las ruinas de lo que fue la majestuosa iglesia de San Carlos Borromeo. La iglesia, llamada así en honor al entonces presidente don Carlos Antonio López, había sido diseñada por Francisco Wisner de Morgenstern, de origen austrohúngaro, y que también participó en el diseño del Palacio de los López, junto a los arquitectos Alejandro Rabitza y Taylor, así como de muchas otras obras durante el gobierno de don Carlos Antonio López. Fue inaugurada el 1 de enero de 1861 y en su momento fue considerada una de las más hermosas de América. De la iglesia solo se conservan parte de la pared frontal, el resto fue prácticamente destruida por el bombardeo aliado y lo poco que se conservó fue derrumbado en 1902 para la construcción de un nuevo templo. A Humaitá llega mucha gente con propósitos turísticos. Llegan delegaciones estudiantiles de todo el Paraguay, militares paraguayos, brasileños, argentinos, ciudadanos estadounidenses y europeos, deseosos de conocer los vestigios de la guerra de la Triple Alianza. La ruina de Humaitá, que es la iglesia de San Carlos Borromeo, bombardeada durante meses por la flota aliada, es el símbolo de esta comunidad. La ciudad cuenta con algunos hoteles como el Municipal de arquitectura italianizante, construido a fines del siglo XIX, donde se hospedó el general Alfredo Stroessner durante la Revolución de 1947.
Por su ubicación a orillas del río Paraguay y la proximidad al río Paraná, Humaitá favorece la práctica de la pesca. Hay gran variedad de peces como boga, mandií, bagre, piraña, armado, pico de pato, dorado, surubí, pacú, carimbatá y otras especies que sirven de sustento a los pescadores. Y es justamente la milanesa de surubí el plato gastronómico más requerido de los bares y restaurantes locales. Humaitá, un lugar que guarda mucha historia, lugar que vale la pena conocer. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.